profe. Espero que se Buenas encuentren tardes, bien. profe. Sean ustedes bienvenidos a una clase más. Profe. Hola, profe. Hola, Julián. Buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. Vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy despiertos, vamos a estar observando muy bien cada una de nuestras guías y cada una de nuestras preguntas para el trabajo que tenemos el día de hoy. ¿Listo, hijos? Entonces, Profe, mis compañeros no me escuchan. yo te escucho. Cierran micrófonos porque... Yo también yo también escucho a Luisa. ¿Listo, hijos? Entonces vamos a iniciar. Muy bien. Vamos a iniciar. Voy a ponerles Es que alguien está cantando y no deja oír. Voy a ponerlos en silencio pues para que me escuchen la explicación que tenemos para el día de hoy. El día de hoy es un tema muy sencillo, es un tema muy lindo, ya que hemos hablado todos estos días sobre recursos naturales, sobre el hombre, sobre las plantas, sobre los elementos importantes de nuestra naturaleza. Entonces hoy vamos a hablar un tema muy lindo y es el paisaje. Ya hemos estudiado elementos del paisaje, ¿cierto? Ya estudiamos la fauna, ya estudiamos la flora, ya estudiamos algunas formas del relieve, montañas, valles, mesetas, ¿cierto? Frío, cálido. Entonces, hemos estudiado tanto nuestro paisaje que nosotros ya somos unos expertos en el paisaje. Entonces, a nosotros nos preguntan algo del paisaje y nosotros somos expertos porque ya sabemos que nuestro paisaje tiene una temperatura, tiene un clima, tiene un relieve, tiene una fauna y tiene una flora, ¿cierto? Hemos visto todos esos elementos. Hemos visto todos esos elementos. El día de hoy vamos a ver cómo está organizado ese paisaje. ¿Por qué? Resulta que no es el mismo paisaje que vemos ahorita. Por ejemplo, si yo les dijera, ay, vamos a ver el paisaje de aquí de mi vecindario. Entonces, no es lo mismo el paisaje que se ve acá, a que si yo les dijera a ustedes, ay, vamos a ver el paisaje del Amazonas. ¿Sí me entienden? No es la misma forma, no es el mismo aspecto y no son los mismos elementos. ¿Y por qué no son los mismos elementos, la misma forma o el mismo aspecto? Muy sencillo, porque cambia. Porque nosotros estamos en este momento, yo, y usted, y cada uno de nosotros, estamos en un paisaje cultural. ¿Qué es un paisaje cultural? Por ejemplo, como lo ven, al fondo yo no les puedo decir hay árboles, o hay un parque, o hay un río, porque no estoy en una zona de esas, estoy en una ciudad. Entonces en una ciudad yo voy a encontrar casas, calles, edificios, parques, pero pues parques pequeños, o parques grandes, pero igual están rodeados por ciudad, por ¿Árboles? contaminación, por árboles y eso, pero siempre van a estar ubicados dentro de una ciudad, ¿sí? Esos parques y esas cuestiones van a estar dentro de una ciudad. Mientras que si yo a ustedes les digo, nos vamos a ir para la playa, nos vamos a ir para la costa, uf, todo el clima cambia. Cambia el clima, cambia el vestuario, cambian las construcciones, cambia todo. ¿Listo? ¿Y por qué cambia todo? Porque cada paisaje está, digámoslo así, está construido o está más bien conservado. Está conservado según las necesidades de la gente. Entonces, me va a hacer un favor, Juanita, ¿me lees qué es el paisaje natural, por favor? Prof, yo puedo leer el paisaje cultural. Bueno, Samantha lee el paisaje cultural.
Juanita, bueno, Juanita tiene como problema con el audio porque no la escucho. Nicolás, ¿me lees el paisaje natural, por favor? El paisaje natural es obra única de la naturaleza. Profe, ¿puedes quitar el mouse un momento de ahí? Listo, ya, qué De pena. la naturaleza. Lo que sí significa que el hombre no ha intervenido en ella. Y lo de abajo también, profe. Sí, por favor. En él podemos encontrar ríos, llanuras, lagos, vegetación, flores y fauna. Perfecto. El paisaje Entonces, cultural. ya Samantha lo tiene. Entonces, el paisaje natural es el que el hombre no le ha hecho ninguna modificación. El paisaje natural es el que está solito, crece solito, el río pasa por ahí porque así es la vida y el río pasa por ahí, está el campo, o sea, sí, el paisaje natural, en el paisaje natural no está la mano del hombre, ¿sí? Ay, es que el hombre hizo que el río pasara por acá, entonces ya no es un paisaje natural. El paisaje natural es el que está intacto, intacto, no lo ha tocado el hombre. Samantha, ¿me lees por favor paisaje cultural? El que ha sido transformado y habitado por el hombre. Se encuentran las casas, carreteras, los puentes, las redes eléctricas. Muy bien. En el paisaje cultural ya todo cambia. El paisaje cultural es el que hace el hombre. Nosotros hacemos ese paisaje cultural. Entonces, la construcción de las casas, calles, carreteras, túneles, puentes, bueno, sembrar un árbol en la mitad de un parque y alrededor unas sillas. Todo eso es un paisaje cultural, porque es hecho por el hombre, ya hace parte de la cultura del hombre. ¿Listo? El ¿Por qué paisaje Juanita tiene la cultural, cámara al revés? no sé, el paisaje cultural es el que hace el hombre. El paisaje natural es el que no toca el hombre. ¿Cuál es la diferencia del paisaje natural y cultural, Juanita? ¿Cuál es la Ya me diferencia? acuerdo, profe. ¿Cuál es la diferencia del paisaje natural y del paisaje cultural? En el natural hay plantas, lagos, ríos, animales, fauna y flora. Sí. ¿Y en el cultural? Pues hay gente como nosotros, hay casas, árboles, árboles. Muy bien. Entonces, el Profe, paisaje en el natural, cultural también hay, a veces cuando hay gente que construye sus propias cabañas, ¿cierto? sí, Las construye al lado de un río. sí. Los Pero pueblos indígenas, por digamos, ejemplo. en ese río hay como un cocodrilo, Sí. pero el señor por lo que no molesta a ese cocodrilo, el cocodrilo no lo molesta a él. No lo molesta a él. Exacto. Ese sería un paisaje cultural, un paisaje cultural pequeño dentro de un paisaje natural grande. Por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿sí? Los indígenas que viven en Colombia, ellos viven en la selva. Entonces tienen pequeños espacios culturales, pequeños paisajes culturales, que es donde viven, pero
el mayor espacio o el mayor territorio es natural, o sea, se está dentro de un paisaje natural. Por ejemplo, el Parque Simón Bolívar. ¿Quién ha ido al Parque Simón Bolívar? Muy bien. El Parque Simón Bolívar es un lugar muy grande donde hay árboles, donde hay lagunas, donde hay pues medio ambiente, por así decirlo, ¿sí? Donde hay medio ambiente, pero está dentro de un paisaje cultural, ¿sí? Entonces, hay paisajes que están dentro de otros paisajes. Hay paisajes Profe, culturales que están dentro de paisajes naturales y paisajes naturales dentro de paisajes culturales. Dime, profe, tengo una Nicolás. pregunta. Pregunta Nicolás. Que a veces cuando, por ejemplo, el paisaje es natural y el paisaje cultural se juntan, pueden formar un paisaje. ¿Cuál paisaje? Ahí depende quién es más grande. Si es más grande el cultural, sería un paisaje cultural. Si es más grande el natural, es un paisaje natural. ¿Y Depende si del que los sea dos más son grande. grandes? Pues sería ¿Y si los entonces dos son grandes? un paisaje natural y cultural. La mezcla de los dos serían unidos, paisaje natural y cultural. ¿Listo, Y hijos? si, por ejemplo, el cultural sería más, no, el natural sería más grande, sería, o sea, el cultural también sería natural. Ahí sería que tenemos un paisaje natural con un pedacito cultural. Ah, ya. ¿Listo? Entonces tú puedes decir, la selva es un paisaje natural y dentro de ese paisaje natural de la selva hay pedacitos de paisajes culturales donde hay unos pueblos pequeños, pero Profe, el territorio mayormente es natural. si en esa, jun- si en esa jungla hay como unas cabañitas, pero de esas cabañas hay gente y, no, eso no te iba a preguntar. ¿Uno puede vivir dentro de un volcán? No, no, la temperatura no dejaría. Entonces, vamos con nuestro primer punto. Entonces, escribimos Hicimos clase de paisaje. como título clases de paisaje. Mayo 26. Dígame, Douglas. Escribimos eso de Jessica Chávez 16. No, eso no. Vamos a escribir acá clases de paisaje, ¿La actividades fecha? de desarrollo y la fecha. ¿Listo, hijos? Y escribimos después el primer punto. No, teacher. Entonces recordemos, el paisaje natural es el campo, el bosque, la selva, la naturaleza que no ha sido alterada, afectada o transformada por el ser humano. Y, el, y en cambio el paisaje cultural es el que sí ha transformado el ser humano, el que sí ha hecho el ser humano que cambie. Pues el ser humano ha ayudado a que ese paisaje se vea diferente, se vea de otra manera. Por ejemplo, si yo hago una pregunta, ahorita Bogotá hay casas y calles, pero hace miles de millones de años atrás, ¿cómo sería Bogotá? ¿Será que estaban las mismas calles y las mismas casas? No, sí. No, ¿por qué no, Douglas? Porque digamos en esos tiempos casi no habían casas, porque digamos no se conseguía tan fácil como en estos años.
y eran muy viejas y eran muy feas, o sea, casi no le gustaba a todo el mundo, digamos, en los de estos años ya han mejorado mejor y ya son más chéveres. Bien, pero ¿será que en Bogotá siempre han existido casas, Douglas? No, 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 acá no, lo que dice Douglas es cierto. Han existido muchas casas, pero hace muchos, muchos, muchos años no existían casas porque esto era un bosque, esto era una selva, habían árboles, habían ríos, animales. Pero ¿qué pasó? Llegaron los españoles, conocieron esta región, conocieron esta tierra y comenzaron a construir sus casas, a cambiar el paisaje natural por el paisaje cultural. Comenzaron a cambiar. Entonces, en ese paisaje cultural, hoy en día tenemos, por ejemplo, la Catedral Primada de Colombia, que es la iglesia que está en el centro de Bogotá, la más importante del país. En el paisaje natural realista, una lista. Escribimos el primer punto. Entonces, hace muchos años esto era lleno de pajaritos, de bosque, de árboles, pero el hombre lo fue cambiando y la convirtió en una ciudad, la convirtió en una ciudad con muchas casas, muchas empresas, muchas calles, ¿sí? Y cada día se ha ido cambiando eso. Es triste un poco, pues porque por así decirlo, se han tumbado árboles y se ha acabado con muchos bosques, pues para construir ciudades, para construir casas. Pues, por ejemplo, Bogotá tiene unos lagos hermosísimos, unos humedales hermosísimos, pero los llenaron con tierra y piedra para encima construir edificios, ¿sí? Construir casas, construir apartamentos. Entonces, transformaron y cambiaron ese paisaje natural por un paisaje cultural. Profe, o sea que ahora en día donde estamos viviendo todos nosotros, todo esto era una selva. Sí, señor. Todo esto era una selva, un bosque hermosísimo de la sabana, de las sabanas de este territorio. Esto era una sabana fría, pero era una sabana espectacular. Había mucha agua, muchos ríos, muchos animales, muchos animales. Dime, Douglas. Es que el punto uno lo hacemos solos o El punto uno lo van a hacer solos. Y lo van a hacer solos porque ustedes ya han visto mucho, mucho, mucho sobre fauna, flora, relieve, climas. Ustedes ya son expertos. Ustedes ya son unos duchos. Entonces, ustedes solitos van a hacer el uno. Ahorita lo pregunto. Ahorita empiezo a preguntar, bueno, ¿qué colocamos en el uno? Entonces me van a decir, ay, coloqué, no sé, cualquier cosa. Cada uno me lo va a decir ahorita. Entonces, voy a dar 5 minutos. O sea, podemos hacer cualquier elemento que sea de fauna flora, lo que nosotros queramos. Dice, ¿qué elementos encontramos en el paisaje natural? Realiza una lista. ¿Qué elementos vemos en el paisaje natural? El paisaje natural es el que no ha cambiado el hombre, el que Árboles. no ha metido la mano el hombre. Entonces, empiece cada uno a hacer la lista de qué elementos hay en ese paisaje natural. Vamos a empezar a hacer la lista de lo que vemos en el paisaje natural. ¿Listo? Que pueden ser uno, sí, pueden ser 4 elementos, sí, pueden ser 80 elementos, pueden ser 1000 cosas, colóquelas. ¿Puede ser uno? No tengo, una no. Puede ser 100, 1899.000 elementos. ¿Pueden ser 10? Bueno, pueden ser 10.
¿Listo, hijos? Entonces, No, Nicolás, señora, todavía no he terminado. Nicolás, dígame un elemento. Un elemento que encontramos en el paisaje natural. El elefante, El elefante. Douglas, uno. Dígame un elemento que encontramos en el paisaje natural. Una margarita. ¿Cómo? ¿Cómo, Douglas? Espera, Douglas, porque no te escucho muy lejos. ¿Cómo, Douglas? Una margarita. Ah, una margarita, muy bien. Gracias. Margarita. Prof, yo. Samantha, El marrano, un marrano marranito, y una vaca. una vaca. ¿Qué más encontramos en un paisaje natural? un oso, Juanita, Una oveja. al que le pregunte, ¿listo, hijos? Juanita, ¿qué encontramos? Plantas, árboles Plantas y y lagos. árboles, lagos. Muy bien. Valerie, ¿qué encontramos? Encontramos árboles, vegetales, flores, tierra, pasto y animales. Muy bien. Tierra. Listo. Ana Sofía, ¿qué encontramos? Daniel Santiago, ¿qué encontramos en el paisaje natural? Daniel Santiago, ¿qué encontramos en el paisaje natural? Activa el audio. Dime, Daniel. Canguro, flores y río. Muy bien. Flores, canguros y ríos. Muy bien. Flores, canguros y ríos. Muy bien. Vamos a seguir indagando por acá. Julián, Julián, ¿qué encontramos en el paisaje natural? ¿Qué otras cosas encontramos? Las flores. Ah, la orquídea. La orquídea, muy bien. ¿Qué más? No sé, profe. La orquídea. Muy bien. Venga, a ver quién faltará aquí. Luisa, ¿qué otro recurso, qué otro elemento vemos en el paisaje? Los árboles, los pajaritos, Pájaros, los animales. pájaros y animales, ¿cierto? De toda clase, de toda forma, terrestres, acuáticos, voladores, mejor dicho, una cosa hermosa. Sara Huertas, ¿qué encontramos? ¿Qué otros elementos encontramos en nuestro paisaje natural? Encontramos abejas, encontramos muchas plantas que pueden, o sea, que pueden dar como frutos, Muy árboles. bien, frutos, abejas, frutos. Uy, abejas, abejas, frutos. Muy bien. Dana Gabriela, ¿qué encontramos en el paisaje natural?
No, Ana Gabriela no tiene retorno. Profe, ya terminé la primera respuesta. Muy bien. ¿Le digo? La respuesta. ¿Me la puedo decir? Yo también, profe. ¿Cuál? La primera respuesta. La 1, Teach. A ver, la 1, Samantha y Nicolás. Nicolás. Hacemos la 2. La primera es Samantha. Samantha. Algo me quedó mal acá. Marrano, vacas, ovejas, Sí, leones, sí, plantas, sí. árboles, Yes. Bien, pasto bien. y ya. Y ya, Puse yo. ¿cierto? Frutas. Muy frutas. bien. Muy bien, Samantha. Muy bien, carita feliz ahí. Nicolás, ¿me ibas a decir algo? El elefante, la tortuga, el oso, la vaca, árboles, animales, canguros, la orquídea, burro y búhos. Muy bien. Ahora, vamos con el segundo punto. Dice, Profe, una cosa. señor, Es que mientras estaba, yo estaba pensando que si me atrasé en algo. hijo, La escribe el primera. título, la fecha, actividad de desarrollo, anota el primer punto y el segundo que vamos a hacer y vamos a hacer esos dos por hoy. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Tomás. El segundo dice, ¿qué elementos encontramos en el paisaje cultural? Y los vamos a dibujar. ¿Qué elementos vemos? ¿Qué elementos encontramos en el paisaje cultural? Tomás. Casas. Casas, muy bien. Tomás, ¿qué encontramos en el paisaje cultural? El natural es en el que el hombre no ha modificado nada, él no ha transformado nada, él no ha contaminado nada. El natural está intacto y perfecto, el hombre no lo ha afectado. El cultural es el que hace el hombre, ¿sí? El que construye el hombre, modifica el hombre, el que el hombre está haciendo cada día cosas nuevas. Entonces, Tomás, ¿cuáles serían esos elementos que existirían o tendrían los elementos en el paisaje cultural? Tomás, Sí, señor. ¿qué Profe, ¿puedo dibujar elementos los hay que en el quiera? paisaje? Sí, los que se quieran. ¿Qué elementos hay en el paisaje cultural? En el paisaje cultural hay semáforos, también hay cemento, también hay carros, Muy hay... bien. Entonces, esos elementos que estamos contando, que estamos describiendo, vamos a dibujar. Entonces, casas, carros, semáforos, calles, puentes. Entonces, cada uno va a dibujar lo que ha visto en su paisaje cultural. Profe, ¿puedo hacer lo mismo de la lista? En esta vamos a dibujar. Vamos a explorar nuestra creatividad dibujando. Profe, ¿lo podemos dibujar la hoja de lado? O sea, así. Así, profe.
Ah, dibujarlos así de ladito. Sí. Hágale, tranquilo, sí se puede. Forma. Y solo falta 4 minutos. Bueno, en estos 4 minutos vamos a hacer nuestros dibujos bien lindos. Profe, si no alcanzamos a... Esto te lo ¿Le enviamos al podemos WhatsApp. enviar las fotos? Todavía no, cuando acabemos yo les digo cuando me envían las fotos, ¿listo? Ah, bueno. Mira. Hacemos otros dos. Ya terminé. Teacher. Teacher. Dime, dime. Ya terminé. ¿Ya hizo los dibujos? Aún. Dios, que va a contar. Teacher, falta un minuto. Profe, si no alcanzamos a terminar, terminamos en la próxima No, clase. terminamos los dibujos. Ahorita Pero los si no terminamos. alcanzamos a terminar el punto número 3. Ah, no, el 3 lo hacemos la próxima clase. El 3 lo hacemos la próxima clase. Ahorita terminamos los dibujos, ¿listo? Bueno.
Sí, así. Profe, Douglas. así sí. A ver, Douglas, ¿dónde está Douglas? Sí, Douglas, ahí está quedando lindo. Y algo de, Ahí le está quedando lindo. algo harto de estas cosas. Pueden dibujar varias cosas. Hijos, nos queda un minuto. Menos de un minuto. Entonces, nos vemos mañana, muy juiciosos, muy bellos. ¿Lo terminamos ahorita, profe? Terminamos y coloreamos ahorita y mañana hacemos el 3 y el 4. Enviamos las fotos, profe. ¿Listo? Enviamos las fotos al WhatsApp, profe. Chao, profe. Se cuidan mucho. Chao, 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 chao. Chao, 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 profe. chao. Nos vemos mañana. Chao, profe. Nos vemos mañana. Chao, chao. Mañana nos vemos. Terminamos de colorear, ¿listo? Terminamos de Listo. colorear.